Hola, Hola, hola. Juan. Hola, buen día. Buen día, hola a todos. buen día. Bueno, aquí estamos. Bueno, hoy tenemos el gusto de tenerlo a Miguel Benazayac, que muchos acá te han escuchado en los muchísimos lugares que estuviste presente acá en Argentina. Eh, Me encanta Miguel porque Miguel es argentino, pero en este momento él vive en París desde hace muchos años. Y me parece que con Argentina tiene un amor imposible, ¿no? No, yo espero que posible. Y Mejor está los amores siempre, posibles. te he escuchado en ay, te he escuchado en muchísimos reportajes en radio, estuviste con Diego Genú, con con Berkovich también. Que creo, no sé si me equivoco, pero con Fontevecchia también, ¿puede ser? Sí, 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 sí. También. Estuve por todos lados. Bueno, a ver, hay gente que tiene problemas para entrar. Me da lástima porque hay gente muy interesada. ¿Me esperas un minutito? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Les mando el link. Mirna, no te preocupes que nosotros lo vamos resolviendo. Vos ocupate de la Ah, presentación, bueno, bueno, acá. bueno, bueno, listo. Bueno, lo presento. Miguel nació en Buenos Aires en 1953, estudió medicina en la UBA y tras ser detenido por la dictadura argentina de 1976, se exilió en Francia en 1978. Es filósofo, epistemólogo, doctor en psicología, investigador interdisciplinario y es autor de 40 libros traducidos a más de 15 idiomas. Fue docente universitario, fundó y coordina el colectivo de estudios y militancia Malgré Tout en Francia y en Italia. Algunos de sus libros son Las nuevas figuras del actuar, eh, en colaboración con pues, se pueden cerrar sí. Casi todos son, o muchos de ellos son en colaboración. La singularidad en lo vivo, elogio del conflicto, el cerebro aumentado, el hombre disminuido, el compromiso en una época oscura, el mito del individuo, la vida es una herida absurda, Che Guevara, la gratuidad del riesgo, pensar la libertad, crítica de la felicidad. Esos son algunos de los libros. Bueno, Miguel, te escuchamos. El título de la presentación de Miguel hoy es Mundo algorítmico, colonización o hibridación. Te damos la palabra Con un punto de interrogación. con un punto de Exacto. interrogación, sí. Bueno, muchas gracias, Mirna. Bueno, buenos días a todos. Eh, lo que le había propuesto a Mirna, a las amigas, era de dividir un poco el tiempo en dos. Yo haciendo una presentación, bueno, un poco completa, bueno, más o menos, para después dejar la posibilidad o un intercambio, ¿no? Entre nosotros. Sí. Eh, bueno, la cuestión, para saber un poco de dónde vengo con la cuestión de cómo aterricé, aterricé sí, en la cuestión del algoritmo, rápidamente les digo, yo trabajé hace mucho tiempo en la Salpêtrière, crucé muchas veces a Francisco Varela, ¿no? Y trabajé mucho en lo que es la neurofisiología de la percepción. Ustedes saben que Francisco Varela, bueno, con Sí. Maturana al principio, operaron una gran revolución dentro de la neurofisiología de la percepción
que consiste directamente en decir que, bueno, no hay percepción, lo que hay es una producción de imagen, etcétera. Bueno, con ello empecé a trabajar también a partir de ahí empecé a trabajar con toda la teoría de la emergencia, que fue una teoría muy, muy expandida, que aparecía al final de los años bueno, 80, los 90. La teoría de la emergencia apareció en medio un poco del desorden epistemológico que había, ¿no? Apareció como de repente una proposición de una manera de pensar el mundo, de pensar la organización, ¿no? Dentro de la dispersión que se vivía, porque epistemológicamente, filosóficamente, científicamente, efectivamente, todavía se estaba viviendo en los años 90 esta pérdida de paradigma debido a la gran ruptura histórica de 1900, ¿verdad? O sea, del zócalo epistemológico de la modernidad que en nuestras latitudes aparece como colonial y como occidental, binario, bueno. Eh, para decirlo así rápidamente, de repente, bueno, es ahí donde yo empecé a interesarme en la cuestión de la organicidad y lo que pasó fue que, muy entusiasmado y fascinado, por supuesto, por el trabajo con lo que era el bisabuelo de la inteligencia artificial, ¿no? Y los robots, y cómo emergían cualidades, ustedes saben un poco lo que se llamaban las cualidades emergentes, o sea que de sistemas multiagentes veíamos emerger orden, o sea, la famosa orden a partir del desorden, ¿verdad? O sea, veíamos aparecer órdenes. ¿Por qué era tan importante eso para los más jóvenes, no? Es importante porque lo que pasa es que el mundo occidental y colonial había perdido el eje central de su paradigma de comprensión y acción en el mundo, que era la teleología historicista, ¿se entiende? Por eso era tan importante tratar de entender cómo había otra posibilidad de comprender la emergencia de orden, ¿se entiende? Y de sentido. O sea, cómo podíamos comprender y actuar dejando de lado lo que había sido directamente, bueno, el eje central la historia tenía un sentido, pero a la parte de eso, de una manera un poco como así distributiva, ¿no? Todo tenía un sentido, pero ese sentido era también una especie de remake chiquito del historicismo. El sentido estaba dado por el historicismo, ¿no? Mañana será mejor, mañana, ¿no? Y hoy estamos siempre en camino. Rodolfo Kusch, ¿no? El filósofo germano-argentino, él dice, ¿no? Él dice que el mundo colonial es el mundo del ser, donde nunca somos, o sea, estamos siempre en falta de ser, ¿no? Ese mundo donde hay una temporalidad lineal, a lo cual nosotros podemos entenderlo como una topologización del tiempo, ¿verdad? O sea, topologización al sentido de que el tiempo aparecía como aparece dentro del paradigma moderno, como un camino que hay que recorrer y uno va siempre pensando cuánto tiempo me falta, ¿no? Y aparte esa sensación construida por la temporalidad occidental lineal de que el presente huye, no, el presente nunca está acá, ¿no? Bueno, ese paradigma ordenado, entre otras cosas, por esto y por otro lado con el pensamiento y el actuar del ingeniero, problema-solución dentro de la linealidad, ese paradigma explotó, ¿no? Y es por eso que fue tan importante la coemergencia de la teoría de la emergencia, si puedo decirlo, con el mundo cibernético, como lo llamábamos en la época, porque era un mundo donde efectivamente todo análisis teleológico, de sentido histórico, desaparecía, ¿no? O sea, no hacía falta, no hacía falta para comprender los procesos que estábamos estudiando. Bueno, en un momento dado, yo, como decía antes, fascinado como todo el mundo por lo que yo iba viendo, ¿verdad? O sea, laburábamos con robots, por ejemplo, hormigas, que se llaman, son robots con una programación mínima, ¿no? Y que están programados para hacer una tarea X, muy sencilla. Y uno lo dejábamos a iterar, 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 ¿no? Y volvíamos el lunes y de repente los robots habían hecho, no sé, huevo con papa frita, ¿se da cuenta? O sea, habían hecho algo para el cual no estaban programados para nada. Entonces, bueno, era una fascinación que trató, en ese momento hubo
una explosión donde la gente decía, bueno, finalmente tenemos que estudiar el cerebro y los humanos y las conductas humanas también de acuerdo a esto como cualidades emergentes de manera bottom-up, todo bottom-up. Este bottom-up, por supuesto, suena a los oídos con la biología molecular, ¿verdad? Que por las mismas décadas trabaja todo lo vivo como bottom-up a la vez, ¿no? O sea, todo va de abajo para arriba. Bueno, en ese momento yo agarré y di un paso de costado, porque dado que todo podía y debía ser explicado de manera con este neomecanicismo muy complicado, no complejo, porque la complejidad es otra cosa, pero muy complicado, dentro de este neomecanicismo había desaparecido, y todavía no apareció en realidad mucho que digamos, había desaparecido la singularidad de lo vivo. ¿Entiendes? O sea, de repente, esa explicación bottom-up, donde hay niveles emergentes cada vez más complicados o complejos, ¿verdad? Eh, no dejaban desde la biología molecular, desde el cognitivismo, desde, bueno, no sé, no dejaban un lugar para una singularidad cualitativa de lo vivo o lo cerebral. En ese momento muchos de ustedes habrán conocido el famoso libro El hombre neuronal de Jean-Pierre Changeux, donde él hace como una especie de manifiesto de lo que va a venir y que ahora ya está y que ahora domina. Él va a escribir en su hombre neuronal que estábamos en condiciones, hablo hace 40 años, ¿no? Estábamos ya en condiciones de abolir la frontera que separaba lo mental como lo psicológico, lo, entre comillas, espiritual, como cada uno quiere entenderlo, ¿verdad? Los fenómenos psíquicos, ¿no? De lo neural. Él dice, estamos en condiciones de abolir la barrera que separaba, la frontera que separaba lo mental de lo neural. Entonces hace este paso reduccionista y un paso de costado, porque lo neural funciona como un programa cibernético, ¿se entiende? Cuando digo reduccionista no es para nada despectivo, ¿no? O sea, no podemos hacer investigación científica sin reduccionismo, o sea, no hay investigación holista, no podemos estudiar todo, no todo dentro del todo. Pero digamos que el reduccionismo de Jean-Pierre Changeux y que después va a transformarse en dominante, es un reduccionismo que consiste, no es solamente a la utilidad de la investigación, sino que es realmente un cambio de paradigma donde de lo que se trata es de abandonar el concepto, la subjetividad, lo cualitativo, para pasar a un neomecanicismo, que es el neomecanicismo hoy en día, que ha permitido, entre otras cosas, la asimilación hoy absolutamente dominante entre el cerebro y el hardware y el pensamiento y el software, ¿no? O sea, que el cerebro en su materialidad es asimilado a un hardware y el pensamiento y los sentimientos a un software, ¿no? Eh, una de las consecuencias de esa, que no es menor, pero que es importante, son dos, digamos. Una, lo que podemos hablar después, es efectivamente la emergencia de un neorealismo cognitivista que va a considerar que el mundo existe como existe, hay una especie de objetivación mecanicista del mundo, y lo que pasa es que la gente tiene sesgos cognitivos para conocer lo que es, ¿se entiende? Para las y los que conozcan Varela, se darán cuenta que eso fue para nosotros como una alarma, ¿no? O sea, porque habíamos con Varela laburado durante años, él sobre todo, ¿no? Durante años para construir el paradigma de una emergencia de imágenes, ¿no? Para dejar atrás toda idea positivista de percepción, ¿verdad? Y de repente aparece ese neorealismo donde percibir es percibir lo que es, ¿no? En realidad, Varela, él científicamente sigue una corriente fenomenológica donde el objeto estudiado, el objeto con el que estamos en relación, no es la fuente del conocimiento, ¿no? Sino que es el producto
de de una relación donde emerge sujeto y objeto mancomunados. ¿Se entiende? Entonces, claro, de repente ahí fue como un golpe, es decir, como hemos dado un paso atrás terrible, o sea, de repente volvemos a una especie de neorealismo donde el mundo, las cosas, los objetos existen de manera individuada en sí, y nosotros tenemos, los humanos tenemos que evitar los sesgos cognitivos que nos impedirían de ver el mundo como es y funcionar adaptativamente. El otro ejemplo, hay muchos, pero voy a dar solamente eso para pasar un poco a otra cosa, es lo que se llama la pedagogía de competencias. La pedagogía de competencias es, digamos, la realización final dentro de la pedagogía de esta visión cibernética del ser humano, ¿no? O sea, el hombre neuronal, la bottom-up, etcétera, etcétera, porque directamente se trata en la pedagogía de, para decirlo así, la construcción del hombre nuevo, pero no la construcción del hombre nuevo del Che, ¿no? Sino la construcción del hombre nuevo cibernético. Este hombre nuevo es el hombre de competencias, es el alumno de competencias. El dogma de la pedagogía de competencias, no quiero presentarme mucho porque capaz que es muy conocido, pero digo algunas palabras para estar claro, el dogma es el chico tiene que aprender a aprender y aprender a olvidar lo que aprendió para aprender otra cosa. Pero ¿en nombre de qué esta fluidez? En nombre de que lo que te ordena a vos como sujeto es el mundo exterior, ¿se entiende? O sea que yo lo que tengo es que ser capaz de tener una construcción cerebral suficientemente fluida como para que no haga interferencias en lo que adaptativamente el mundo necesita de mí. ¿Se entiende? Y bueno, aprender a olvidar lo que aprendí y aprender otra cosa, eso le va muy bien a un disco duro, por ejemplo. Imagínense ustedes si un disco duro guardara una memoria o tuviera afinidades selectivas. Bueno, en realidad, para ir rápido, por supuesto, desde un punto de vista neurofisiológico, no hay nadie que niegue que la separación software, hardware, pensamiento, cerebro es una aberración. Nadie, nadie. Después lo interpretan como quieren, pero nadie puede, nadie que realmente conozca algo en neurofisiología cerebral, del sistema nervioso central, puede decir eso. ¿Por qué? Porque en realidad eh, la memoria, el aprendizaje, opera como una escultura material de las redes neuronales del cerebro y de los circuitos cerebrales. O sea, lo que pasa concretamente, pero concretamente que gracias a la imagería medical uno lo ve, ¿verdad? Cerebral uno lo ve, lo que pasa es que el cerebro se esculpe, ¿verdad? O sea, entonces sería como si de repente mi máquina, mi compu, cuando yo le pongo un programa, blup, le sale un chichón por un lado, ¿no? Y blop, del otro lado le falta una parte, ¿se entiende? O sea que este dualismo, este binarismo, que ideológicamente no es neutral ni banal, eh, es muy extraño el triunfo que tiene porque, bueno, no sé, ningún alumno que curse Neuro 1 puede seguir pensando eso. Y a pesar de eso se piensa eso, ¿me entiende? No por nada, no se piensa eso. Bueno, entonces, bueno, es así como yo llegué a esto. El otro punto hay que saber que dentro de el dogma central y dominante hoy en biología, cuando yo digo que la concepción de la vida como singularidad se desapareció, tienen que saber que la posición mayoritaria de los investigadores y gente que trabaja en esto es que la diferencia entre vida artificial, pensamiento artificial y vida natural y pensamiento natural, biológico, es cuantitativa. O sea, que no es cualitativa, es cuantitativa. Ahí yo me puse a trabajar, de repente reboté y me puse a trabajar diciendo, bueno, pero ¿hay una singularidad de lo vivo o no hay una singularidad de lo vivo? Y lo que ustedes tienen que saber, capaz que lo saben muy bien, es que me encontré en una posición aceptada por los colegas, o sea, decían, bueno, lo que escribe, lo que dice, se puede aceptar, o sea, que no es magia, digamos, ¿no?
pero absolutamente minoritario porque efectivamente dentro del hombre modular, hombre nuevo modular al cual le agregamos módulos y competencias, que sigue pensándose de manera bottom-up, es absolutamente mayoritario. Bueno, en ese momento, claro, yo por eso trabajé la cuestión de cerebro aumentado, ¿no? O sea, porque lo que estábamos buscando es cómo enunciar esta singularidad, ¿verdad? La cuestión era, pero ¿cómo enunciamos esta singularidad? ¿En qué consiste? Bueno, eh, ahí yo produje un modelo que, como digo, fue aceptado en el sentido de que no fue considerado como que había una falla estructural, un modelo orgánico de la singularidad, donde yo dije, bueno, vamos a trabajar con esto para tratar de comprender cuál es esta singularidad de lo vivo y a la vez esa singularidad de lo vivo también como una singularidad que se aplica también a la cultura, no a la información, sino a la cultura. Bueno, eso podemos volver después si quieren. Así solamente como una pequeña historia. Cuando terminé de trabajar durante mucho tiempo, porque me costó mucho tiempo realmente poder decir en términos aceptables para mí, por empezar, y para los otros, cuál era esta singularidad, ¿no? Y resulta que a la vez hay una especie de esquema, ¿no? De esto. Y como había trabajado tanto, el editor francés me dijo, ¿y cómo lo vas a llamar a tu esquema, no? Y yo dije, bueno, este esquema yo lo voy a llamar, a ver, y pensé, bueno, el mamotreto, ¿no? Y entonces en Francia nadie le dio bola, dijo, el mamotreto, ¿no? Pero como se tradujo hace unos años en la Argentina, quedó medio mal que yo llame el mamotreto a eso. Y en Francia, cuando yo traduje qué quería decir mamotreto, ustedes conocen a los franceses, se ofendieron enormemente porque o sos serio o sos científico, ¿no? Pero si haces chistes, no va. Bueno, eso es para la pequeña historia del mamotreto. Nosotros estábamos trabajando en eso, estábamos trabajando en la singularidad de lo vivo. Hay toda una dimensión clínica también que podemos abordar después, por supuesto, ¿no? Cuando yo trabajaba con un investigador en Japón sobre la inteligencia generativa que existe hace mucho tiempo, en realidad mucho antes que ChatGPT, y era aplicada, aparte era aplicada porque en los hospitales más importantes tenemos todos conexiones con Big Data de diagnóstico y tratamiento, que tienen el diagnóstico y tratamiento, ¿no? La psiquiatría que fue la vanguardia en eso, porque fue los DSM, ¿no? DSM-1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, donde vos interrogabas al paciente de acuerdo a una grilla, él tenía que modelar sus respuestas a la grilla y te salía la respuesta. Bueno, la prise en charge, la toma en carga disculpen, bueno, la atención del paciente con un Big Data, con una terminal Big Data, es como si fuera un DSM-5, qué sé yo, pero mucho más dinámico y con mucha más información, ¿no? Cuando yo trabajaba en eso, tratando de comprender qué estaba pasando, con los algoritmos que aprendían solos, etcétera, etcétera. Cuando llega ChatGPT, nosotros estuvimos contentos porque hasta ese momento la gente no veía por qué había gente como nosotros que estaba tan inquietos por comprender la singularidad del pensamiento vivo y el pensamiento humano y la singularidad biológica de lo vivo. No veían el interés, ¿verdad? O sea, los editores nos publicaban, salían los artículos, pero nadie veía el interés. Cuando llega, por suerte, ChatGPT, la gente agarra y dice, como yo le pregunto a ChatGPT para mi composición La Vaca, y entonces me hace la composición La Vaca. Le pregunto a ChatGPT que me haga un dibujo, me hace el dibujo. Bueno, entonces apareció la pregunta fantástica, ¿y qué nos queda a los humanos? ¿No? Y esa pregunta efectivamente es la pregunta que hoy en día es el fantasma que recorre no solamente Europa, como diría el otro, ¿no? Porque efectivamente es el asunto muy concreto de los cientos de miles, por lo menos, de puestos de trabajo que ya están abandonados, ¿verdad? O sea, los vemos todos los días. Y los que no están abandonados, por ejemplo, yo tengo amigos periodistas, y ellos me dicen, en todas las redacciones, todos los periodistas, mismo si después lo retrabajan, su artículo primero se lo piden a ChatGPT, ¿verdad?
Entonces, bueno, yo había trabajado en neurofisiología lo que se llama la delegación de funciones. La delegación de funciones. La delegación de funciones, para ir rápido, es un mecanismo totalmente normal, banal de la evolución de las especies, que significa que una especie, o digamos el cerebro, delega una función, ¿no? Y la zona liberada, o sea, no se ocupa más de eso, se recicla. Es delegación, reciclaje. Ese reciclaje dura 1000 años, ¿no? Eh, pero hay un reciclaje, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la gran delegación de funciones histórica es ¿cuál? La escritura, ¿verdad? O sea, de la cual Sócrates se desconfía. Sócrates dice, ojo, ojo, vamos a perder la memoria, qué sé yo, los libros son letra muerta. Él se desconfía de esa gran delegación de funciones, porque, bueno, la nuestra es la tercera gran delegación de funciones. La diferencia es que es una delegación de funciones masiva, demasiado rápida y sin tiempo de que haya un reciclaje neuronal de las zonas liberadas, ¿entiendes? Entonces yo en el cerebro aumentado trabajé, por ejemplo, en cosas que yo lo que quería es que nadie me crea, quería que la gente tenga la evidencia de lo que yo estaba diciendo. Entonces trabajé, por ejemplo, sobre el GPS, ¿no? Diciendo, bueno, los núcleos que se ocupan de la cartografía temporoespacial son núcleos subcorticales en el tronco cerebral, ¿no? Eh, bueno, resulta que cuando uno delega la función de ubicación temporoespacial al GPS, al cabo de muy poco tiempo, esos núcleos se atrofian, ¿verdad? Si nosotros tardamos, por ejemplo, no sé, 700 años, esos núcleos poco a poco se van reciclando en otra cosa, ¿se entiende? Pero la realidad es concretamente que la delegación de funciones cerebrales hoy por hoy se pasa solamente con una disminución de la potencia cerebral, etcétera, etcétera. Bueno, yo laburé eso. Cuando llegó ChatGPT, entonces la gente empezó ahí a decir, bueno, pero ¿qué nos queda? ¿No? ¿Qué nos queda? En esa pregunta, y con esto doy una vuelta un poco a la parte más global, ¿no? En esa pregunta está la trampa. En esa pregunta está la trampa porque cuando yo me pregunto, pero ¿qué es lo que yo tengo que la máquina no tiene? Yo ya estoy interiorizando que yo estoy estructurado como la máquina, ¿se entiende? O sea que mi pregunta es una pregunta de vencido. O sea, yo por ejemplo vivo en un sexto piso y tengo un ascensor, pero no se me ocurre de preguntarme, pero qué es lo que yo tengo que el ascensor no tiene, ¿se entiende? Eh, y tampoco porque hay un ascensor, no subí nunca más la escalera, ¿se entiende? Pero lo que está pasando ahora es eso, ¿se entiende? O sea que por el momento esta potencia terrible que se desarrolla, bueno, la humanidad no sabe qué hacer con esa potencia, para decirlo de manera un poco grandilocuente, pero es así. Entonces, el punto de, digamos, de marco general es que efectivamente, como lo escribía Heidegger, que no era simpático, pero era inteligente, cuando Heidegger dice la alta tecnología no es un instrumento en las manos de nadie, no es un instrumento. La alta tecnología modifica, crea un mundo nuevo. Nosotros partimos de eso, o sea, la tecnología no es un instrumento al servicio de alguien, o sea, un instrumento al servicio de alguien quiere decir que vos te quedás el mismo y tenés un instrumento. En realidad, ninguna técnica te deja lo mismo. Toda técnica te cambia, ¿verdad? Ahora, ese cambiamiento puede ser un cambiamiento eh, integrado orgánicamente o puede ser un cambiamiento de una tal potencia que la integración es medio complicada, ¿verdad? Bueno, entonces, más o menos dentro del mundo de la investigación, la idea heideggeriana de que en realidad la nueva tecnología ha creado un mundo nuevo, un mundo diferente, está más o menos aceptada. Lo que nosotros trabajamos es otra cosa. Nosotros decimos, no solamente nos mudamos de casa, sino que lo que tenemos que entender es en qué medida nosotros no somos los mismos. ¿Se entiende? En qué medida nosotros también hemos estructuralmente cambiado, estamos cambiando. ¿Entiende? O sea,
Y ahí aparece la cuestión central, que voy a engancharla con lo psi para, bueno, para no estar hors sujet, fuera de tema, pero que es que toda identidad pone el problema de hasta qué punto el cambio mantiene lo que se llamaría una mismidad. ¿Se entiende? Una mismidad. O sea, el problema de la mismidad. O sea, todo cambio, por eso el miedo al cambio siempre es un miedo de inexistencia, un miedo como apocalíptico, ¿verdad? Porque todo cambio evoca la pérdida de esa mismidad, de esa identidad dinámica. Los seres vivos y los humanos ahí adentro, la mismidad es muy complicada, porque la mismidad de una máquina o de una piedra depende de mantener las partes unidas que la componen, ¿verdad? En cambio, en el ser vivo, la mismidad es al contrario. Si vos es el ejemplo típico, pero lo doy igual, vos tenés un bebé, lo ves y decís, ah, mirá Pedrito, qué lindo, qué sé yo, te vas un mes de vacaciones, volvés, Pedrito te reconoce, vos reconoces a Pedrito, es Pedrito, salvo que Pedrito, al cabo de un mes, no tiene ni un átomo de los que tenía cuando nació. O sea que la mismidad, ¿no?, de lo vivo se basa en la pérdida permanente de las partes que los componen, ¿no?, y la reelaboración de esas partes. Bueno, entonces, eso para decir qué? Para decir que esta mismidad, esta identidad, nuestro modo de individuación, no es el modo de una piedra, ¿verdad? Que yo pongo otra piedra al lado y vemos qué pasa. Es un modo puramente y permanente dinámico. Entonces, la incorporación en nuestras vidas de una potencia muy, muy fuerte no puede no poner en juego esta mismidad. ¿Se entiende? Entonces, de lo que estamos hablando es lo siguiente. Hay una potencia que está totalmente integrada a nuestra vida, o sea, toda visión de ciencia ficción del hombre y la mujer y la máquina enfrente, bueno, eso es ciencia ficción. En realidad estamos todos hibridados, pero todos, quiero decir, todo lo vivo, ¿no? No solamente hibridado con las máquinas, sino la contaminación es un modo de hibridación de lo vivo, ¿se entiende? O sea que la producción industrial, el antropoceno, como se llama, ha contaminado absolutamente todo. Por eso el antropoceno, ¿no? O sea, que la hibridación no es una posibilidad, la hibridación es una realidad que nosotros la vivimos pasivamente. Bueno, en el caso del mundo algorítmico, la delegación de funciones está creando con una rapidez increíble un modo de hibridación, y ya vengo a lo que decía Mirna, colonial. Ahora, colonial, tómenlo con soda, ¿no? O sea, colonial en el sentido biológico. Pueden tomarlo también sin soda en el sentido político, pero estoy hablando colonial en el sentido biológico. Colonial quiere decir que vos tenés un yuyo malo y te come todas las otras plantas del jardín, ¿se entiende? Bueno, la colonización, yo tengo también una visión colonial en el sentido más ideológico del algoritmo, por supuesto, y lamento muchísimo que la gente que tiene un pensamiento descolonial no le dé bola para nada a la colonización algorítmica, ¿verdad? Pero dejamos eso entre paréntesis, de lado, ¿no? Cuando hablo de colonización es porque efectivamente las diferentes funciones cerebrales, sociales, laborales, están siendo objetivamente colonizadas por un modo de funcionamiento que no solamente es un modo de funcionamiento particular, sino que es el modo de funcionamiento el que estamos utilizando para formatear la persona humana. ¿Se entiende? O sea, no solamente es un modo de funcionamiento muy particular, sino que ese modo de funcionamiento es el que nosotros estamos utilizando psicológicamente con lo cognitivo y pedagógicamente con las competencias. Estamos formateando el cotidiano, la estructuración. Bueno, en ese sentido es que nosotros trabajamos diciendo, sí, seguro que nos cambiamos de casa,
Esta nueva casa no es muy amigable tampoco, hay muchas especies que no sobrevivieron a la mudanza, ¿no? En los últimos 40 años, 60% de especies vertebradas desaparecieron. No hay bastantes insectos para polinizar, ¿verdad? Acuérdense, los que tengan más de 40 años, que cuando se iba de Buenos Aires, no sé, a La Plata, tenías que parar, y Buenos Aires, La Plata es 2 metros, ¿no? Tenías que parar por lo menos 1 o 2 veces para limpiar el parabrisas de los mosquitos, los bichos que estaban pegados. Ahora te vas de Buenos Aires a La Quiaca y no hay un mosquito. O sea, hay un problema. O sea, realmente esta nueva casa no es muy amigable, muy amistosa para lo vivo. ¿Nuestro problema cuál es? Bueno, nuestro problema es que efectivamente estas transformaciones que transforman biológicamente a lo vivo lo ponen en un desafío, para decirlo de manera no terrible, digamos, nos ponen frente a un desafío. Y por supuesto que esta reestructuración de nuestro modo de habitar el mundo, por supuesto que no puede absolutamente para nada no producir, no construir una nueva estructuración psíquica, ¿verdad? O sea que los modelos de psiquismo, por ejemplo, desarrollados por Freud o por Lacan o por Jung, ¿verdad? Corresponden a un modo de autoproducción del mundo y la hipótesis, lo que hablábamos con Mirna, era mi laburo en el sentido de, bueno, que a mí lo que yo trabajo, que a Mirna te había pasado, ¿no? Un seminario que yo hago para PSIS de la Argentina, ¿no? Donde lo que tratamos de estudiar es de un punto de vista psi, porque hay que verlo en cada dimensión, ¿verdad? Pero ahí era un punto de vista psi, de decir, bueno, pero ¿cuáles son los ejes de una reestructuración psíquica dentro de esta nueva casa, nueva estructuración del modo de vivir, ¿verdad? Bueno, esto es un poco, lo que puedo decir, o sea, como un elemento más así para lanzar un poco la charla, porque la idea era, no tenemos mucho tiempo, pero que podamos hacer una parte importante de intercambio. Eh, si quieren, como una especie de diagnóstico, ¿no? Lo que está pasando ahora como fenómeno interesante e inquietante, ¿no? O sea, interesante e inquietante, no es que estamos atacados por marcianos, ¿verdad? O sea, bueno, esta tecnología está acá y llegó para quedarse, ¿no? Lo que es inquietante es que esta hipertecnología y tecnologización de la vida, lo que ataca es la vida en sí. Pero la vida en sí, como vida biológica, vida psíquica o vida en el sentido también de que una lengua es un ser vivo, una cultura es un conjunto convergente de procesos vivos, ¿entiendes? O sea, mismo si no son biológicos, son vivos, tienen, por algo se habla de lengua muerta, etcétera, ¿no? Eh, en realidad, esta hipertecnologización, esta rapidísima delegación de funciones, a lo que se ataca es a esto, a la organicidad de lo vivo. Pero lo vivo en sí no puede resistir, ¿no? O sea, los cuerpos, lo vivo no puede resistir como vivo. Lo que pasa es que puede solamente padecer pasivamente, ¿se entiende? O sea, padecer estas transformaciones y ver de no pasar a ser como los mosquitos, o sea, no desaparecer, ¿no? O sea, eh, y el problema es ese, el problema es que la resistencia a esto, no resistencia como oposición, resistencia en el sentido de la creación de una alteridad. ¿Ah? Cuando hablo de resistencia no hablo para nada tecnófobo, de una manera tecnófoba. De mi punto de vista, toda posición tecnófoba es delirante, porque la realidad es que la técnica está acá y chao, ¿no? Pero digamos que la resistencia a esta colonización que pone en peligro esta mismidad de lo vivo, ¿verdad? La resistencia pasa por la posibilidad de comprender la alteridad de lo vivo y de la cultura
con respecto al mundo algorítmico, ¿se entiende? Comprender esa alteridad que tenemos que defender en la educación, en la clínica, en la sociedad, ¿verdad? O sea, defender qué es lo que no qué es lo que tenemos nosotros de más o de menos que la máquina, sino esta radical alteridad para llegar a una hibridación virtuosa, para decirlo así. ¿Se entiende? O sea, no hay tres posibilidades, no hay colonización masiva, eh, hibridación y otra cosa, hay dos posibilidades nada más, digamos, en manera general. O esta colonización continúa con los delirios de la Silicon Valley, ¿no? O sea, de cambiar el soporte material de la vida, ¿no? Y hacer que la vida se base en otra materia. Bueno, ustedes conocen todos estos delirios. Eh, eh, por un lado está o esta locura así, este paso hacia la locura de bueno, vamos para adelante con la colonización, o buscar los modos de una hibridación virtuosa. La hibridación virtuosa tenemos que encontrarla en la clínica, en la educación, en el modo de producción, ¿verdad? Eh, bueno, me parece que ese es el desafío y es ahí donde tenemos que tratar de comprender estos cambios porque si no comprendemos estos cambios, nosotros vamos a padecerlos aún más. Y me parece que la gente como nosotros, que de una manera o de otra nos ocupamos de lo vivo, nos ocupamos de la gente, nos ocupamos de la subjetividad, ¿verdad? Eh, tenemos que hacer un esfuerzo para comprender estos cambios, porque si no los comprendemos, los actuamos sin comprenderlos, ¿verdad? Bueno, yo lo que le propongo es que yo paro acá y entonces después mismo si tengo que explicar algo de manera un poco más larga, no importa, pero para que pasemos un poco a un intercambio. No sé, Mirna, si vos que sos la jefa, ¿estás de acuerdo? Sí, no, pensaba que había algunos puntos que a mí me parecieron importantes de cuando escuché tu seminario, y que tal vez se aclaran un poco más. Por ejemplo, ¿cómo pensás vos, vos decís cerebro aumentado, totalidad disminuida? Te marco algunos puntos que recuerdo. Y también, ¿cómo pensás este reemplazo de cuerpos por visualizaciones? Y Sí, ahí había una pregunta que yo te había mandado, porque nosotros trabajamos mucho por Zoom, va todo el mundo, digamos, hemos reemplazado la presencialidad de distinta manera, en la educación, en la atención a pacientes. ¿Y cómo podemos pensar esa diferencia? Porque eh, personalmente registro muchas diferencias, digamos, sobre todo en un esfuerzo cuando estoy en una entrevista virtual, muchísima diferencia con la presencialidad, pero me resulta muy difícil pensar los cuerpos están y qué no está, ¿no? ¿Cómo es esto de la presencialidad, las visualizaciones? Bueno, esos dos puntos, después habría otros, pero sí. Bueno, el primer punto con respecto a cerebro aumentado, en realidad esto parte un poco, es una especie de guiño filosófico a bueno, las corrientes fenomenológicas o neoplatónicas, o mismo al taoísmo, no sé qué, son corrientes que me interesan mucho de siempre, para los cuales todo lo que aumenta a un ser en realidad lo disminuye, ¿verdad? Porque la idea de aumentarlo es una idea siempre exógena al cuerpo, ¿se entiende? No es lo mismo aumentar que desarrollar tu potencia, para decirlo en términos un poco de Spinoza, ¿verdad? O sea, una cosa es aumentar tu potencia de actuar, explorar tu potencialidad de actuar, eso no es una aumentación, ¿verdad? La aumentación siempre es como una aumentación modular, ¿no? Donde de tipo ese punto de vista bottom-up del ser lego, ¿no? Agrego
una competencia más, ¿no? Ahora, en ese sentido, filosóficamente, en la gran tradición filosófica, pero también de las sabidurías orientales, perdón, la aumentación siempre está vivida como una disminución del ser, ¿no? Porque el ser está funcionando con una suerte de exoesqueleto y abandona el endoesqueleto, abandona lo que viene desde adentro, ¿no? O sea, bueno. Eh, la atención, la atención la atención y la consulta a distancia es uno de los fenómenos así, capaz un poco periféricos, pero un fenómeno bastante claro de la adopción del cambio sin pensar el cambio, ¿verdad? O sea, se impuso como una especie de serie de necesidades y posibilidades, o sea que apareció como una posibilidad el COVID y todo eso ayudó mucho, ¿verdad? Y entonces todos nos pusimos a explorar los posibles de la máquina, ¿no? Y en realidad esta adopción masiva es una adopción que todavía está a la espera de una verdadera reflexión concreta de qué cambia, ¿se entiende? O sea, eh, hemos dado, si guardamos las categorías que evoqué antes, ¿no? La mismidad y el cambio, ¿no? No nos ocupamos suficientemente de la mismidad, ¿se entiende? O sea, en qué nuestro laburo seguía siendo el mismo con este cambio. A mí me parece que si hay una deuda con la época, tiene que ver con esto, o sea que adoptamos los cambios, pero no nos preocupamos de lo que, bueno, como la canción de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, ¿no? Pero al final, por suerte, de la canción dice, pero no cambia mi amor ni el recuerdo de mi gente, porque decís, si no, la Mercedes se puso como posmoderna, es decir, como todo cambia, todo cambia. Si todo cambia, nada es, ¿se entiende? O sea, porque ¿qué es un cambio si no tiene referencia a una permanencia? ¿Se entiende? Entonces, bueno, por suerte la negra, ella nos recuerda al final que lo que no cambia es su recuerdo y su amor por su pueblo y por su gente, con lo cual comparto. Pero nosotros sí, esa última parte la olvidamos, ¿verdad? O sea, nosotros vimos que había un cambio que nos permitía aparentemente continuar a hacer nuestro tratamiento, nuestra consulta, y lo adoptamos demasiado rápido, pero simplemente es como todo el resto, es como todo el resto. O sea, yo estoy, por mi particularidad de investigador y que estoy medio con la cabeza en otro lado, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece increíble cuando yo veo a la gente en la calle, todos con esta mutación que hizo que la humanidad se volvieron loros y que se la pasan hablando, ¿no? ¿No? O sea, y no nos dimos cuenta que se volvieron loros, ¿no? Pero se la pasan hablando. Bueno, este devenir loro, por ejemplo, va a abolir un elemento central en la estructuración psíquica y social, que es lo público y lo privado. ¿Entiendes? O sea, ni más ni menos. O sea, vos vas hablando como si estás en tu casa, la puerta de tu casa no es más una puerta, tu hermana, ¿no? Sibila habla mucho de esto, ¿no? O sea, de cómo los muros de la casa no son más muros, no hay más un adentro, ¿no? No hay más adentro y afuera, ¿no? Y no nos dimos cuenta, ¿se entiende? Yo también, por ejemplo, o sea, me parece terrible, por ejemplo, supónganse que uno tiene que ir al Gran Buenos Aires o al Gran París, ¿no? O sea, esos lugares despelotados para los que vivimos en el centro, ¿no? Y dice, bueno, pongo el GPS. Y en nombre de qué no pondrías el GPS, ¿no? Tampoco raro. Pero eso se transformó en esta sociedad donde el que no está como un loro hablando en la calle está como un penitente mirando el celular porque es incapaz de saber cómo va de una cuadra a la otra, ¿se entiende? Entonces, bueno, hubo muchos cambios. Dentro de estos cambios son cambios de nuestra relación con el mundo y con la corporeidad. Todos esos cambios tienen que ver con la desmaterialización radical del mundo. Se desmaterializan las paredes, se desmaterializa lo privado, lo público, se desmaterializa, porque resulta que estos núcleos subcorticales
que están bastante estudiados ahora, hubo un premio Nobel de Medicina que lo elaboró esto, se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, por ejemplo. Entonces, mismo cuando yo llego a un lugar que nunca estuve, encuentro manera de ubicarme. ¿Por qué? Porque está el cuerpo. Bueno, ¿qué pasa con una psicoterapia donde no está el cuerpo? Y bueno, estamos en deuda, estamos en deuda, estamos en deuda, porque nosotros sabemos que la información llega a la conciencia, pero el conocimiento es siempre un proceso corporal, ¿verdad? O sea, desde un punto de vista neurofisiológico, el conocimiento atraviesa varias capas, para decirlo así. Está la capa de la percepción, ¿no? Está la capa de la apercepción, ¿no? Donde emerge un proto-yo y un no-yo, para decirlo así de manera, ¿no? Está el nivel de la conciencia, conciencia en el sentido banal, o sea, producción de imágenes perceptivas. Está la conciencia reflexiva en el caso de los humanos, ¿verdad? Bueno, esta vía, que es una vía no bottom-up en el sentido que decía antes, ¿no? Pero es una vía del cuerpo hacia el pensamiento, esa vía se pierde y todo viene por la información, pero la información no crea sentido, ¿entiendes? Yo laburé mucho, hace poco inclusive de Caradura, hicimos como una especie de pieza de teatro en Buenos Aires, a partir de, no sé, los más jóvenes no conocen capaz, pero una película con un libro de Margarita Duras que se llamaba Hiroshima Mon Amour. En esta película resulta que hay un japonés, un ingeniero japonés, están encamados, ¿no? La franchuta y el japonés, y la franchuta dice, yo vi esto y esto en Hiroshima, y el japonés le dice, no tuvo muchos problemas para aprender el texto el japonés, porque toda la película dice, tu n'as rien vu a Hiroshima, ¿no? Vos no viste nada en Hiroshima. Y la franchuta le dice, no, pero yo vi esto y aquello, y el japonés, no, vos no viste nada en Hiroshima, ¿no? ¿Por qué el japonés le dice eso? Sacando de lado la cuestión de que se olvidó el texto siguiente y repetía siempre la misma frase, ¿no? O sea, bueno, dejando de lado esa posibilidad, el japonés lo que le dice, si vos hubieras visto, se vería, ¿se entiende? Vos estarías transformada, ¿se entiende? Si uno comprende, la comprensión implica una transformación, ¿se entiende? Por eso el japonés, el nipón, le dice, vos no viste nada, vos no viste nada. ¿Por qué? Porque ver significa una experiencia que es una experiencia corporal. Yo no estoy diciendo para nada que nosotros tenemos que apagar ya la máquina y no hacer nunca más una consulta a distancia. Yo hago consulta a distancia. Lo que digo es que tenemos muchas deudas con la desmaterialización demasiado rápida. Una de las deudas es esta, de decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando el lado simbólico desmaterializado se transforma en 90% de la relación? No quiere decir que no haya que hacerlo, ¿se entiende? Pero tenemos que darnos cuenta que este cambio es un cambio que no se preguntó bastante por la mismidad y es un cambio que aparte va absolutamente en el sentido de la desmaterialización del mundo con la consigna de los capos capísimos que es todo es posible. Para la tecnología, todo es posible. Ustedes nunca van a ver un investigador, un técnico que diga, no, yo no voy a mejorar esta máquina, no voy a buscar un nuevo programa porque eso no puede ser posible. ¿Por qué no es posible? Le van a decir, no es posible para vos. Para nosotros, para los seres vivos, para la cultura, para la estructuración psíquica, todo es posible, es la barbarie o la psicosis. Nosotros somos seres estructurados por límites que no son confinamientos, no son arbitrarios. Lo que estamos perdiendo con tantos posibles es la estructuración por los límites que protegen, ¿se entiende? Cada vez que estamos emocionados por un nuevo posible, estamos en peligro de hacer un paso más en el olvido de los límites que no son confinamiento, sino que son los límites que protegen y estructuran. Mm, sí. Bueno, quiero abrir preguntas, pero solo te dejo una idea.
que no la puedo, estoy con la idea fija de qué nos pasa con la atención a pacientes por Zoom. Eh, Hay un librito que a mí me gustó mucho leerlo de Jean-Luc Nancy, que se llama A la escucha, y que él ahí, según entendí, digamos que lo que entra por los oídos, de alguna manera impacta en todos los sentidos. Lo dejo como posibilidad si cuando, digamos, porque, digamos, si puede ser que lo que conversamos con los pacientes, digamos, de alguna manera impacten en la materialidad de nuestro cuerpo y de qué Yo manera. lo único que digo, rapidito para dejar las preguntas, es impacto, es bajo condición de un cuerpo situado para el cual eso que escucha tenga un sentido concreto. ¿Entendés? O sea, esa es la condición. Sí, lo que escuchás por el oído puede modificarte si lo que escuchás coincide con una experiencia concreta que vos estás viviendo. Si no coincide, es una información que puede ser negada por la información siguiente y es ni más ni menos lo que se llama la posverdad. Mm, mm, Sin cuerpo, toda verdad está sometida a una posverdad porque no está la experiencia. Para un cuerpo no hay posverdad posible. Para un cuerpo hay cosas que son sí o no. La posverdad es del mundo de la desmaterialización y del todo es posible. Pero bueno, bueno, ¿quién quiere hacer una pregunta? aprovecho para saludar a Luis, con el cual hemos vivido muchos años gracias a los impuestos de la gente, mantenidos en hoteles de lujo, eh, por ejemplo en la cárcel de Chaco. Entonces, hola Luis, Hola Miguel, no sé si me escuchás. te escucho y te veo. Bueno, al, Disculpen, es un paréntesis, o sea, sí, es un paréntesis. Al comienzo no pude escuchar porque soy un poco torpe para manejar este sistema, pero bueno, ahora sí te sí, escucho. llegaste haciendo ruido. Yo, Sí, 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 molesté un poco. No, yo quiero decirle, bueno, también a todos los participantes de este panel que, bueno, yo me he dedicado al periodismo toda mi vida, vivo en la ciudad de Corrientes, yo soy del Chaco, oriundo de la provincia de Chaco, y ahora vivo, me crucé enfrente a Corrientes, y siempre me dediqué al periodismo. Por lo tanto, soy lego en materia de psiquiatría, psicología, filosofía, bueno, todas estas materias similares, pero como periodista indago y pregunto, curioseo, y lo que quería preguntarte era estas ideas que vos expusiste hoy, ahora, ¿dónde las puedo ver plasmado en uno de tus libros? Si hay un libro que plasme esto o es toda una obra bibliográfica de varios años. no, no se crean que Luis aprovechó para pasar un chivo, ¿eh? No, no es que habíamos arreglado esto. No, y depende, Luis, depende. El libro que hicimos con Ariel, ChatGPT no piensa, el cerebro tampoco, fue como una especie de síntesis de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, un laburo como La singularidad de lo vivo, Cerebro aumentado, bueno, son un poco, son distintos momentos. O sea, por eso es siempre ridículo cuando dicen la cantidad de libros que escribí, porque en realidad yo lo que hago es que mientras que trabajo, lo que voy trabajando publico, ¿se entiende? O sea, no tengo así el respeto de el libro, ¿no? Sino que voy trabajando y publico a medida que trabajo, ¿no? Claro. Pero ya te lo voy a regalar, fue un compañero muy simpático en la cárcel. Ah, Te vamos a ir bueno, leyendo entonces tus libros en plural. bueno, Gracias. algún día me gustaría saber cómo hicieron para poder salir en el 76, pero bueno, es harina de otro costal. Silvina, Sí, una preguntita, Miguel, interesante todo lo que planteás, siempre interesante escucharte. Vos planteás esta cuestión de la hibridación virtuosa.
Y me ¿Puedes interesa. levantar la mano porque no veo quién es que está hablando? Ahí te veo. Sí, de acuerdo, gracias, disculpa. Sí. No, no, gracias a usted. Digo, planteas esto de la hibridación virtuosa. Y yo me preguntaba, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles serían los criterios para establecer que una hibridación es virtuosa, no defectuosa, no Bien. imposible, no? ¿De qué hablas cuando hablas de esto? Bueno, te voy a dar ejemplos muy, muy concretos, Dale. ¿no? Eh, Resulta que ayer justamente en un seminario que dio acá en Francia explicaba eso, ¿no? Que sería una hibridación virtuosa. Resulta que yo tengo un amigo que hizo con cerebro aumentado, hizo una especie de historieta, ¿viste? Cómo se hace ahora que te hacen una historieta sobre un libro serio, bueno. Y cuando terminó eso, salió el ChatGPT dibujo, ¿no? O sea, entonces él me mostró que él, por ejemplo, le escribía tres frases, abajo ponía el estilo del pintor que quería y salía. Entonces él me dijo, ¿y ahora qué nos queda? ¿Verdad? Fue así, fue, boom, ¿qué nos queda? Una hibridación, la colonización sería efectivamente, o sea, los malos de la película, sería si de repente efectivamente nosotros vamos perdiendo la posibilidad de una creación pictórica, por ejemplo, porque poniendo frases te sale lo que sale, porque lo que nosotros sabemos ahora que no sabíamos hace unos años es que existe una creatividad algorítmica, ¿verdad? O sea que no es cierto que la creatividad es solamente humana, o sea, el algoritmo puede crear algo nuevo. Bueno, entonces yo lo que explicaba era que la colonización sería eso, o sea, vamos abandonando, ¿no? El terreno. La hibridación virtuosa, muy concretamente en este caso, consistiría en tomar lo que sale de la IA como una materia prima sobre la cual vos vas a trabajar. ¿Se entiende? Los dos ejemplos reales hoy día existentes son esos. Los artistas hacen eso. Los artistas tienen, viste, los artistas tienen ese lado testarudo que hace que ellos tienen una idea en la cabeza y antes lo hacían con papel maché, ahora lo hacen con IA, ¿no? Eso es muy interesante porque entonces ellos van a tener una utilización transgresiva de la IA porque ellos lo van a hacer para hacer lo que ellos quieren, o sea, no, la alteridad se mantiene. La manera de hacerlo es esa, considerar los productos de la IA no como el producto final, sino como un elemento más de la materia prima que tenés. El otro ejemplo es en periodismo, justamente, que Luis, periodista, o sea, hoy en todas las redacciones del mundo, entonces los periodistas, pum, piden a chat la cosa, ¿no? Mm, Bueno, entonces hay dos tipos de periodismo. El periodismo colonizador, que hace que, bueno, no sirve para nada el periodista, y el periodismo que acepta ese desafío, y entonces lo que le da ChatGPT le sirve como un elemento más. Él tiene su intuición, él tiene su búsqueda orientada, ¿verdad? Entonces a mí me parece que una hibridación, y eso también en el sentido de la psicoterapia, la pedagogía. Yo estoy muy inquieto porque lleguemos a una pedagogía que a los chicos les enseñemos un poco a esa hibridación virtuosa, ¿verdad? Pero la idea de base es muy simple, es esta. Por más fascinante y entusiasmante que sea lo que te saca el aparato, utilizarlo como una materia prima. El otro día le pasó, no, está mal reírse de la muerte violenta de alguien, pero pasó una cosa muy ridícula, de humor negro, digamos. El director de turismo de no me acuerdo qué provincia, así mejor estaba en Brasil, estaba en el Cristo Redentor, ¿no? Que está ahí arriba, y quería bajar a Copacabana. Entonces le preguntó a ChatGPT el camino más directo. Y el camino más directo pasaba por una favela muy pesada y lo mataron, ¿verdad? Claro, la cuestión es cómo yo puedo utilizar ChatGPT, disculpe, el GPS, por ejemplo, ¿no? Puedo utilizarlo, aprender a utilizar el GPS, pero a utilizarlo como un elemento más, ¿se entiende? Yo no veo la posibilidad de ningún retorno para atrás, ¿no? no. Entre el vaqueano y nosotros somos una especie de tarados, ¿no?
somos unos tarados totales que vamos, no, que hay un poco de pastito ya. Bueno, entonces tenemos que volvernos vaqueanos y se trataría de guardar la esencia del vaqueano integrando los elementos que la tecnología nos da, ¿verdad? O sea, hay una diferencia entre un tarado que cuando el sol está ahí arriba mira el reloj y dice, son las 9 de la mañana, y decir, bueno, mira, de acuerdo a los fusos horarios, son las 9 de la mañana, pero en realidad es mediodía, o sea, que tengamos cuidado porque el sol, ¿se entiende? O sea, directamente eso, decir, mira, tened cuidado porque el sol está en el cenit, ¿viste? Vos, de acuerdo a la programación de los meridianos, son las 9 de la mañana, pero vos más bien, ¿viste? Salí con un gorrito porque acá es mediodía. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Mm. Me viene una palabra que nosotros usamos mucho que es componer, Claro, exactamente. integrar, componer. Bueno, Componer, que aparte es una palabra absolutamente central en el espinosismo, ¿no? Para Spinoza. sí, Componer las relaciones, componerlas, absolutamente. en ese sentido lo decía. Claro, absolutamente. Componer es desarrollar la potencia de la vida, Mm, es desarrollar la alegría, ¿no? Lo que compone desarrolla la alegría, lo que descompone las relaciones es la tristeza para Spinoza, ¿no? Bárbaro, gracias, Miguel. A vos. Otra pregunta. Miguel, acá en Uruguay, yo estoy en Uruguay, la verdad que un gusto conocerte. Encantado. Una de las cátedras de psicología de la Facultad de Psicología eh, digamos, anuló todos los exámenes de una prueba porque llegaron a la conclusión de que estaban hechos el 100% ¿cómo es? ChatGPT, Sí, con inteligencia claro, artificial. Y se puso el tema, por supuesto, sobre la mesa de cómo apretar más en los controles, ¿no? claro, Cosa que, no sé, algunos de nosotros, algunos de los docentes pensamos, qué batalla perdida, ¿no? O sea, totalmente, absolutamente. totalmente, Entonces, bueno, sí, claro, como decía Silvina, ¿no? ¿Cómo logramos esa hibridación en esas claro, situaciones donde ahí rosa con lo ético, con mucha cosa, claro, ¿verdad? Que, como bien lo decía Sibilia la otra vez, ¿verdad? Mientras no me descubran, no hay ningún conflicto porque ya la culpa, ¿verdad? El suelo moral cambió. Entonces, bueno, ¿qué pasa, ¿verdad? Con esa hibridación, cómo sí. poder hacer digamos, Sí. esa Ahí hay un transición, tema, donde la integramos, ¿no? ahí hay un tema que me parece muy importante que si Mirna me invita, con gusto lo desarrollaría con ustedes otra vez, que es la cuestión de la relación de intimidad con uno mismo. En realidad los humanos podemos tener dos tipos de relaciones consigo mismo, de intimidad o de promiscuidad. En la promiscuidad, cuando vos estás solo, ¿no? Lo que hacía referencia a la Paula, ¿no? Cuando vos estás solo, si estoy solo o cualquier cosa, ¿no? La intimidad es, bueno, yo físicamente puedo estar solo, pero cuidado, ¿viste? Porque yo es como que me debo un respeto, ¿entendés? Hay una distancia fenomenal, ¿no? Que te digo una cosa, o sea, de expreso. Claro, vos estabas solo en una celda. Y no es porque estabas solo en una celda que te ibas a volver loco, o te ibas a masturbar todo el día, o te ibas, ¿se entiende? O no ibas a estudiar cuando teníamos la posibilidad de tener un libro. No, había algo ahí. No, yo no estoy totalmente solo. ¿Entiendes? O sea, bueno, esa cuestión de intimidad y promiscuidad, es ahí donde se juega la cuestión de la hibridación, porque, claro, la promiscuidad sería dejarse, bueno, si ChatGPT me hace todo, yo hago todo con ChatGPT. La intimidad es esa producción de la composición de relaciones, efectivamente. En el caso de ChatGPT y los alumnos, mi compañera Angelique del RE, ¿viste? Que es profesora en la facultad, durante un tiempo estuvo preocupada, como ustedes, los orientales, de están haciendo las memorias, las cosas con ChatGPT. Y un día no se preocupó más porque la mayor parte de sus colegas corregían con ChatGPT, ¿no? Con lo cual era fantástico, porque resulta que una máquina producía, otra máquina corregía, ¿no? Bueno,
El desafío, por supuesto, no puede ser, como vos lo decís, no puede ser encontrar la ciberseguridad, ¿te das cuenta?, de cómo reprimir. Sino la cuestión es cómo nosotros podemos, a pesar de la potencia de este aparato, crear esa relación de intimidad donde el alumno tiene ese deseo de comprender, ¿se entiende? Y el verdadero desafío pasa por esta invitación a la intimidad, donde capaz que para el otro es más fácil, pero que sea más fácil no es lo más deseable, ¿se entiende? O sea, que sea más fácil es una variable, pero de repente bueno, que no sea así bueno, eso, ¿no? O sea, eso, y saludo a los orientales. Ustedes saben que los orientales son como argentinos, pero buenos. Los queremos Sí. muchísimo. No se sabe por qué, ¿no? Sí. Eh, Verónica, Somos los hermanos menores lo que pasa, y viste que siempre hay una admiración del hermano, No, ahí no del te creemos hermano más, no, mayor. ahí ya no te creemos más, ahí ya te estás haciendo mucho la uruguaya. Ahí, no, cuidado, porque esa es una trampa para que nuestra pedantería diga sí, ustedes son menores y los queremos. No, ya te estás haciendo mucho la uruguaya. Verónica. ¿Cómo están? Bueno, gracias Miguel por la exposición, sumamente interesante. Solo no voy a hacer alguna pregunta, sino como cosas que por ahí sueltas para mí hasta poderlas integrar, que quería compartir con todos y me quedé pensando mucho en lo que decía Mirna también. Eh, y entonces voy a decir cositas sueltas, ¿no? Que quizás en algún momento pueda integrar. Yo pensaba cuando Mirna decía lo del trabajo terapéutico online, y también hablamos de un cuerpo, ¿no? Ahí presente, o sea, como que no podemos componer si no tenemos la experiencia del cuerpo también, eso entendí. Recordaba la radio, ¿no? En la radio, digamos, ni siquiera nos estábamos viendo y estábamos mediatizados por un dispositivo, un artefacto. Sin embargo, nos hacía sentir, ¿no? No sé, yo escuchaba a mis abuelas eso, ¿no? Las telenovelas, todo, hacía sentir un montón de cosas. Y sin embargo, ni siquiera mirábamos al otro a la cara como hoy lo podemos hacer a través de una computadora, ¿no? Después también, qué sé yo, la televisión es unidireccional, o sea, es alguien que está ahí, ni siquiera sabe quiénes están del otro lado. Creo que siempre estuvo, ¿no? Desde los cambios tecnológicos, la industrialización, siempre estuvimos mediatizados por distintos dispositivos. No sé, lo pensé ahora, ¿no? Hablando de todo Sí. esto, como para seguir pensando, ¿no? Entonces, y después siento que todo esto es producción humana, o sea, es parte del humano. No es que estamos en la máquina y yo. Sí. Cuando nosotros estamos en un dispositivo, por más que no diga el nombre Juan al que le voy a hablar, sé que cuando yo estoy intercambiando con un chat, no es una máquina solamente, es una producción humana, ¿no? Y donde yo también estoy colaborando para, digamos, su crecimiento, por decir de alguna manera, ¿no? Sí, su modularidad, digamos, ¿no? Eh, es- Creo en esta hibridez, sin duda, hace mucho tiempo y que no la podemos negar, como también podíamos decir de la televisión, como también podíamos decir la radio y de todos los medios tecnológicos con los que convivimos hace siglos, ¿no? Nada, son ideas así como sueltas que se me ocurren. Te comento algo a tus comentarios, igual. Bueno, en realidad, claro, por supuesto que siempre, yo hacía referencia, siempre todo cambio tecnológico, todo cambio técnico, significa un cambio dialéctico, en el sentido de que no hay yo y la cosa. El reloj, por ejemplo, fue un cambio, pero terrible del mundo. El reloj moduló un nuevo mundo, ¿no? Eh,
Entonces, por un lado, hay un salto cualitativo porque efectivamente ni la radio ni la televisión desconstruyeron con tanta rapidez y con tanta potencia el mundo. O sea que digamos que entre la de Radio Galena, este, que yo conocí, ¿no? Entre la Radio Galena, que tenías que andar buscando dónde estaba la onda, ¿no? Y la radio actual, bueno, hubo una integración, hubo una integración. Esa integración modificó mucho porque resulta que poder llamar por teléfono para que venga el médico o poder, sí, modificaron mucho. Lo que pasa es que a pesar de la rapidez de esa modificación, tuvieron un cierto nivel de integración orgánica, ¿verdad? La desconfianza hacia los cambios de la máquina tienen como historia el ludismo, el movimiento ludista durante la Revolución Industrial, donde los obreros rompían las máquinas porque iban a dejar a los obreros sin trabajo, ¿no? Cuando uno piensa lo que era el trabajo en la época de la Revolución Industrial, no, no sé qué es lo que querían guardar, pero bueno. Y Marx va a criticar a los ludistas, ¿no? Marx va a criticar a los ludistas porque dice, bueno, no, rompiendo la máquina no, bueno. Eh, yo criticaría también a los neoludistas que existen, de hecho, ¿no? Eh, pero yo creo que no hay que banalizar la potencia y la masividad, ¿entendés? Porque nuestro problema principal, de una manera fría, no es la máquina, es la potencia, la masividad y la rapidez. ¿Ves? Cuando uno no, tampoco hay dos cosas, ¿no? Rápidamente. Una, cuando uno se dice, está cambiando al ser humano. Ojo, pero ¿de qué ser humano estamos hablando? Como si antes de la máquina hubiera existido un ser humano puro y que la máquina lo está cambiando. Recordemos que lo que se llama el hombre del antropocentrismo, ¿no? Que era un hombre masculino, blanco, etcétera, ¿no? Ese hombre del antropocentrismo no es la especie humana, es un dispositivo, es una producción, ¿verdad? O sea, nunca ha existido el hombre puro, porque consideramos la humanización de la especie humana, sapiens sapiens, lo consideramos con la emergencia del lenguaje articulado, ¿verdad? Que va a crear esta dimensión con una cierta autonomía que entra conflictualmente en relación con la vida, ¿verdad? Por eso, las ideas es el mundo de las ideas y cada vez que confundimos el mundo de las ideas con el mundo de lo vivo es un peligro, ¿no? Porque las ideas son muy lindas, pero muchas veces las ideas se le importa un pito, a la lógica de las ideas les importa un pito la existencia de los cuerpos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, o sea que, primer punto, no hay que caer en la trampa de creer que lo que está modificando el algoritmo es un ser puro que, bueno, nunca hubo ser puro. El ser humano siempre vive en permanente autoproducción por hibridación con las técnicas y el medio ambiente, etcétera. Bueno, pero por el otro lado, la cuestión fundamental de un punto de vista frío, así de investigación, nada más de lo que constatás, ¿no? Es que Sócrates, él dice, no quiero escribir porque está en bueno, ahora les voy a decir el diálogo donde está, el diálogo donde Sócrates dice que no hay que escribir, que se opone a la escritura, ¿no? Eh, y él dice, bueno, porque la escritura va a hacernos perder la memoria, va a ser la letra muerta, qué sé yo. Platón, él va a escribir, pero en un lugar, en una de sus cartas, la carta número 7, donde él cuenta Siracusa, qué sé yo, él dice, pero la filosofía no se puede escribir. ¿Se entiende? O sea que él va a decir, hay algo que no se puede. O sea, el problema es ese, que el mundo algorítmico no acepta que límites de lo que no se puede. Pero lo que no se puede viene de lo vivo, porque ¿qué es lo que Platón dice que no se puede? Él dice, lo que se va a perder es el soplo vivo que pasa en la palabra, dice Platón, ¿verdad?
ese soplo vivo es el que hace que nosotros hemos aprendido a utilizar la escritura de manera transgresiva, o sea, la poesía. La poesía es la manera de hacer que lo escrito diga lo no escribible. ¿Se entiende? O sea, una poesía transmite el soplo burlándose transgresivamente de lo escrito. Eso es lo que no sabemos hacer nosotros, ¿verdad? Son 5.000 años de la invención de la escritura y hubo miles de escrituras que darwinísticamente fueron desapareciendo, pero todavía hoy hay muchos cientos de modos de escritura. Eso tampoco hay en el algoritmo. El algoritmo es el mismo para toda la humanidad. No es porque yo pueda escribir en francés, en español o en chino que es diferente. El algoritmo es el mismo modo de modelizar, ¿se entiende? Entonces, la unidimensionalidad, la rapidez, eso es lo que es inquietante y lo nuevo, ¿se entiende? Y lo que tenemos que tratar de encontrar en esta famosa hibridación virtuosa, para decirlo así, es cómo utilizar transgresivamente, cómo utilizar transgresivamente el mundo algorítmico. O sea, transgresivamente quiere decir, como diría Platón, el soplo, ese, sí, Te escuchaba y un poco venía Oswald de Andrade a mi cabeza con la antropofagia, ¿no? O la claro, fagocitación en Kush, ¿no? claro, exactamente. Esto que es característica y condición de lo vivo, que es fagocitar o devorar los cambios y transformarlos, hacer algo con Sí, eso, ¿no? claro, Entonces creo que la garantía de, de transformación está dada por la vida misma, ¿no? Y que no se trata, lo que pensaba es de un acto moral o de una producción yoica, no, yo lo voy a usar, pero con este criterio, con este otro. Va a pasar, porque si no nos vamos a devorar, perder en la favela. sí, O sea que va más allá de mi intención. No es necesario claro. un acto intencional o de No, no, no voluntad es o de intencional. control, ¿no? La vida sigue. Sí, pero es lo que yo decía, la vida está atacada, pero tenemos que ayudar a la vida porque tenemos que poder pensar contra el pensamiento a la vez, pensar contra Y este si no pensamiento. pensamos, vamos a desaparecer, qué sé yo. Claro, porque ves, Kush, él da dos ejemplos en sus libros, dos ejemplos. Ujú, Uno, el ejemplo, bueno, resulta que en La Puna, viste, hay una sequía y vienen unos porteños a traerle unas bombas de agua, ¿no? Y entonces Kush cuenta de que el capo ahí del pueblito pone cara de indio, ¿viste? O sea que no le habla, no responde nada, ¿viste? Cara de póker. Y finalmente los porteños se las toman, ¿no? Y le preguntan al hijo, ¿pero tu papá entendió? Y dice, sí, entendió. Y dice, pero ¿cómo está la sequía? Bomba de agua, problema, solución, la linearidad. ¿Qué es lo que había entendido el hombre este? Lo que había entendido es que cuando uno fagocita una técnica, tiene que tener mucho cuidado de no atragantarse. ¿Entendés? mm. Es para contestarte con la idea de Sí, sí. fagocitación. O sea, Fíjate, sí, te sigo ahí. Y pensaba lo mismo cuando pensábamos el tema de la atención virtual. claro. Va a pasar, va a Sí, pasar pero, porque si no pasa nada, la gente lo va a claro, abandonar. pero María, el problema es ese, el problema es que hoy por hoy nosotros no sabemos si podemos fagocitarnos esta tecnología y en qué temporalidad, ¿entendés? Hoy por hoy no sabemos, ¿entendés? En el ejemplo que da Kush, el tipo rechaza, dice, no, esta tecnología no va a cambiar demasiado. O sea, ¿qué es lo que él tiene cuidado? Dice, puede destruir la mismidad, ¿se entiende? Puede destruir nuestro modo de ser. Él rechaza. Bueno, nosotros, sin ningún tipo de rechazo, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que morfarnos esto con cuidado. Yo, discúlpeme un minuto, viste que la realidad virtual, a pesar de que estoy
6.000 kilómetros. Yo le abro la puerta a la paciente que tiene que subir y al tiempo que sube los 6 pisos, si sube por escalera, mejor, pero, y ahí les Ahí diré chau. terminamos. Pero seguro que no, porque es una vaga. También me tocó el paciente, así que me voy. Muchas Chao. gracias, muy linda Bueno, no se encuentro. vayan sin decirme chao. Encantado, Miguel, No, no, encantadísima. También me llegó Chao. mi paciente, disculpa. Hasta la próxima. Yo ¿Viste? estaba Chao. siguiendo con Spinoza y pensaba en la idea de cautela, ¿no? Exactamente, hay que ¿Cómo tener conectamos prudencia. eso? Hay que tener prudencia porque los optimistas peligrosos son los que creen que podemos fagocitarnos esto sin más. Y, viste, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay que ingerirlo módicamente, ¿no? O sea, bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Miguel. Chao, Gracias. chao. Gracias, Miguel. Gracias. Chao, hasta la próxima. Miguel.